Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en el último jueves de cada mes para darle un repaso urgente a la actualidad internacional que, como viene siendo habitual, la verdad es que nos arrolla uno y otro mes, uno y otro día prácticamente, y cualquier noticia que alguien lee o escucha a las pocas horas puede estar absolutamente obsoleta porque los hechos se suceden con muchísima rapidez y además tenemos a alguien que, en este caso el presidente de Estados Unidos, que dice una cosa y la contraria con una facilidad alucinante y que es capaz en un solo día de cambiar de discurso, pero 180 grados, ¿no? O sea, con lo cual todavía es más complicado estar absolutamente al tanto de lo que sucede. Teníamos tres temas en cartera, pero como siempre, si vamos teniendo tiempo y ganas, podemos ir comentando cualquier asunto que pueda surgir, siempre que tengamos buena información sobre el tema, o la podemos discutir entre todas y todos, sin ningún tipo de problema, como siempre. Así que vamos a empezar con la situación en Irán, que creo que ahora mismo es lo más acuciante, lo más urgente y de lo que dependen muchísimas cosas, entre otras el precio del gasoil, de la gasolina, del gas. Y dentro de muy poco, si no está sucediendo ya, empezará esos sobreprecios, esos sobrecostos energéticos empezarán a trasladarse a la cesta de la compra, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y prácticamente empezaremos a arrastrar inflación dependiendo de lo que pase fundamentalmente en el estrecho de Hormuz, como ya sabemos, pero también en el mar, en el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? En la puerta de la desesperación, creo que significa en árabe la palabra. ¿No? Porque es posible que si se recrudece la guerra, pues como forma de escalar el conflicto, como forma de responder a esa destrucción total, de llevar a la edad de piedra o destruir la civilización irania, pues puede suceder que los hutíes, que hasta la fecha prácticamente no han hecho nada, no saben, el ansarolano, los yemeníes, pues puedan hacer efectivo su promesa de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y además no sabemos en qué estado están, porque es curioso que Irán parece que se ha preparado durante estos meses después de junio. Dicen ellos que han estudiado completamente cómo Estados Unidos, cómo hay que enfrentar a Estados Unidos, cómo Estados Unidos puede perder guerra. También Hezbollah, que todo el mundo decía que estaba muerta, descabezada, que no tenía armas, etc., pues está demostrando, ayer mismo fue tremendo, ellos estaban destruyendo tanques con un sistema de guiado láser, con unos misiles que se llaman Cornet, que eran pequeñitos, que van en un trípode, con una mira láser, y que además lo que es curioso es que el misil pues, va haciendo ese, o antes de atacar sube, baja, etcétera, para que no pueda ser interceptado, ¿no? Por los defensas de los tanques, básicamente. Pero ahora, en estos meses, se han entrenado de una manera brutal con el tema de drones. Antes, si tú puedes atacar un tanque, tenías que tener la visual, hoy ya tiras el dron y ya con un visor o un teléfono ya no tienes que tenerlo justamente en tu línea de visión. Y bueno, pues ayer cayeron varios tanques, cayeron vehículos de transporte de militares, etcétera, etcétera. Y lo que se supone es que cuando entre en acción Ansarollah, los yemeníes, también tengan alguna sorpresita esperando, ¿no? Yo hace tiempo vi que generales, ingenieros militares de Irán estaban dando cursos en las montañas de Yemen de cómo montar drones, de cómo montar torpedos, etcétera, etcétera, y que el know-how que tenía el ejército de Irán, que ha acumulado durante estos últimos años, pues está siendo trasladado también a Yemen, porque si no se entiende cómo Yemen ha podido conseguir los logros que ha conseguido hasta la fecha, ¿no? y los que pueden que esté por ver. Bueno, vamos a entrar un poco en la situación actual. Hemos sacado 10-12 noticias de la prensa, a veces utilizando prensa
los agentes implicados, a veces prensa occidental, porque cuando hay alguien que pueda dudar de la veracidad de algo, pues bueno, pues hemos sacado, pues hemos ido a fuentes occidentales que dan fe de lo que a veces pues todo el mundo tilda o tiende a tildar como fake news. Así que vamos a compartir cosas, ya digo, de Hispan TV, de Russia Today, pero también de la BBC, también de otras fuentes parecidas. Vamos adelante. Mira, el índice de aprobación de Donald Trump en estos momentos está por debajo del de Biden. Eso es algo que además se preocupaba, no, se reía siempre Donald Trump diciendo que Sleepy Biden, ¿no? Que parecía que siempre estaba como dormido, ¿no? El Sleepy Biden era alguien que, pues, absolutamente inútil, pero sin embargo ya lo ha superado Donald Trump y de momento, al menos, todo esto va camino de que las midterm, que son las elecciones de medio mandato en las que se juegan algunos congresistas y senadores, pues que la vaya a perder Donald Trump, que es algo que está apostando muchísima gente, muchísima banca, muchísimos fondos económicos, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene la mano un poco más atada de la que la tiene ahora, si pierde alguna de las cámaras, pues las políticas que está llevando a cabo de manera unilateral y sin pedirle permiso a nadie, pues será imposible de que la pueda seguir. Así que, de momento, fijaros cómo el canal 12 israelí, que es un canal militar, está haciendo o está desgranando lo que está haciendo Donald Trump. Sabéis que le ha puesto de mote el taco, ¿no? El taco es Trump always, chicken out, ¿no? Se hace de gallina, ¿no? Da marcha atrás, ¿no? Trump siempre da marcha atrás, siempre se caga, o no sé qué, dicho así en plan coloquial. Y bueno, lo que ha hecho ahora mismo estos días, pues parece que ha sido otro taco más, ¿no? Que el alto fuego que iba a decaer, pues al final, primero decía 3 días y luego he dicho que se prorroga por tiempo indefinido. Dale, ¿sigo? No, sigue. Bueno, sin embargo, claro, como parece que la marcha atrás le ha costado un precio alto, otra vez popularidad, porque se están riendo de él, pues tiene que dar una patadita para demostrar que tiene fuerza, que tiene poderío y que no se está chantando ante Irán. ¿Qué es lo que han hecho? Pues ha dado órdenes claras de que se dispare contra cualquier barco que pase, en teoría que esté plantando minas en el estrecho de Hormuz, pero a ver, para empezar están puestas, ¿no? O sea, que ya camino seguro en el estrecho de Hormuz hay poco. Sabéis que cuando vais, yo que sé, al mirador de Tarifa, asomáis, cuando miráis los barcos que van por allí, los barcos no van por donde quieren. O sea, los barcos siguen unos patrones de entrada y de salida por el estrecho, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho Irán han sido supuestamente plantar minas. No son minas como las que se plantaron en Ucrania, estas que van flotando, que pueden aparecer a miles de kilómetros, sino que son minas que están fijas en el terreno. Y lo que ha hecho es pues poner una ruta de entrada y otra de salida, pero pasando entre medio de su territorio y alguna isla que está en el estrecho, con lo cual están a tiro de piedra prácticamente cualquier barco que quiera pasar. Y bueno, cuando estaba el pacto prácticamente firmado y el alto fuego ejecutándose, pues no sé a qué fue debido, pero no sé, es que a veces uno piensa que no se puede ser más tonto, o que cuando es una tontería tan grande uno tiende a pensar que hay algo detrás, que es muy inteligente y está haciendo una estratagema que uno no alcanza a conocer, ¿no? Pero lo que sí hizo fue que cuando estaba firmado y estaba abierto el estrecho, que empiezan a circular bastantes buques, de pronto, plaf, en el mar de Omán, Estados Unidos vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, decía Irán, yo abro en mi estrecho, dejo pasar a todo el mundo, ya empieza a fluir el petróleo, para que el precio no estuviera en 120 más o menos que había llegado a estar, a veces algunos incluso más en el mercado futuro, pero estaba sobre los 100. Y de pronto pues llega a Estados Unidos y un poquito más en el estrecho de Hormuz, en el mar de Omán, cierra completamente el tránsito marítimo.
Con lo cual, pues Irán ha dicho que yo abro para que todo el mundo pase como es gesto de buena voluntad y tú vas a cerrar, pues lo cierro. Durante un tiempo decía que habían cerrado, pero estaban dejando pasar los buques. Pero llegó un barco que venía de China a los puertos iraníes y fue atacado, interceptado y confiscado. Y bueno, pues Irán ayer, ¿qué hizo? Pues lo propio. Se supone, parece que 2 barcos sí han sido llevados a puertos iraníes, los petroleros, y otro más está en aguas internacionales y parece que no ha sido confiscado, pero sí al menos bueno, se fue intimidado para que se quitaran de medio, para que dieran la vuelta, y no se sabe si han ido incluso. Yo la verdad es que no tengo noticia de lo que ha pasado exactamente hoy con ese barco, pero igual también ha sido llevado a puertos iraníes, en respuesta a lo que estaba haciendo Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que Irán dice que la segunda ronda de negociaciones que se iba a hacer en Pakistán, en Islamabad, pues que no va a no ser que esté el estrecho abierto. Algo que me parece absolutamente lógico porque el estrecho siempre ha estado abierto. Y de pronto, pues Estados Unidos pues no quiere dar marcha atrás, porque dicen que va a ser otro descrédito para Trump. Entonces, lo que se está negociando para que quizá mañana se puedan reanudar las negociaciones, pues puede ser, los iraníes están diciendo que tiene que haber una declaración de Trump diciendo que ya está abierto el Golfo de manera completa, pero Estados Unidos dice que bueno, que lo va a abrir pero sin decir nada. Entonces, esa es la diatriba que se tiene en este momento con el jefe militar pakistaní, que es el que está haciendo un poco las labores de mediación, y que de momento, hombre, la verdad es que es una tontería, o sea, que realmente, bueno, Estados Unidos quiere ganar la guerra del relato, además de la guerra militar, y no quiere dar marcha atrás. Entonces, se supone que si hay un acuerdo en este sentido, quizás podamos tener de nuevo conversaciones. Afortunadamente, el alto fuego parece que va a ser extendido y que no va a tener unas consecuencias. Bueno, las consecuencias son evidentes porque no están pasando petróleo. Estamos con ese 20% de petróleo, ese 20 y algo, sin que llegue a los países que lo decidan, fundamentalmente a los asiáticos, ¿no? Que es a donde va lo que sale del estrecho de Hormuz. Europa también le pilla, pero bastante menos, aunque si el petróleo a ver escasez sube de precio, al final el petróleo del Mar del Norte que consumimos pues también va a subir de precio. Eso es obvio y nos va a tocar bastante sufrirlo. Hay también problemas serios con el tema, estamos en primavera, en la época en la que se siembran los cultivos en todo, al menos el hemisferio norte, y bueno, pues nos falta fertilizante. Entonces la cosecha del año que viene supuestamente va a ser, si no hay manera, porque además los fertilizantes que salían de Ucrania también estaban muy disminuidos, y lo de Rusia, pues, pues igual, como están con las sanciones, etcétera, pues tampoco. Con lo cual, bueno, parece que en algunos países, como los europeos, podemos aguantar de una manera bastante mejor, aunque suban precios, etcétera, pero en los países del tercer mundo, lo que llaman tercer mundo, el sur global, ¿no? Como decimos ahora, pues lo pueden sufrir y en forma de hambrunas y en forma de algunos desastres humanitarios, ¿no? Así que bueno, pues ahí está Trump diciendo que eso, que va a disparar, que no lo abre y que además ha mandado a varios dragaminas que están en el estrecho de Hormuz, que eso es falso, no hay ninguno, porque sabéis que hay una aplicación que se llama Marine Traffic, bueno, hay muchas, hay 3 o 4, pero si vais a Marine Traffic, entráis en internet y buscáis el estrecho de Hormuz y veis dónde están todos los barcos en ese momento. Hombre, hay una trampa, o sea, los barcos normalmente tienen, como los aviones, tienen un transpondedor que te va diciendo exactamente dónde está, y a veces, pues algunos de los barcos que capturó, por ejemplo, Irán ayer, pues le habían apagado el transpondedor. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que si tú no sabes dónde está el barco, pues se te escapa, pasa el estrecho, no pasa absolutamente nada, pero también puede haber riesgo de accidentes, o puede haber, si el barco va eso de tapadillo, pues igual puede provocar algún tipo de corte de navegación, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso de momento es lo que está sucediendo con el tema del estrecho de Hormuz,
Pero hoy nos hemos enterado, de nuevo, que Estados Unidos sigue echando a la calle a prácticamente toda la cúpula militar. Una cosa alucinante. Hoy ha caído uno de los jefes del ejército, concretamente de la Armada, y no se dice por qué. Bueno, parece que el que hace las veces, bueno, el ministro de la Guerra, ¿no? Creo que se ha puesto de mote, el mismo. El ministro de la Guerra, el secretario de Guerra, ha dicho que es porque no le gusta cumplir las órdenes, que prefiere hablar con Trump directamente en vez de con él, no sé qué. Bueno, pero realmente esto está pasando desde hace bastante tiempo, y Estados Unidos, en plena guerra, está cambiando a toda la cúpula militar. Una cosa alucinante. Y bueno, y si han estado absolutamente vencidos, como se dice, o como Trump ha dicho desde el primer día de la guerra, es que ya no tienen armada, siempre repito lo mismo, no tienen armada, no tienen aviación, no tienen... Y sin embargo, ¿por qué Irán está definiendo cuáles son los términos del acuerdo? ¿Por qué está resistiendo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, efectivamente, Irán había avanzado mucho en el tiempo del bloqueo, fundamentalmente en temas de drones, en temas de misiles. Parece que la ayuda le vino de Corea del Norte las primeras veces. Y los drones fue porque, bueno, capturaron a un dron norteamericano y hicieron ingeniería inversa y empezaron a sacar su programa de drones propio, y luego, pues, bueno, están en el top de los 5 o 6 países del mundo que mejores drones están fabricando. Antiaéreos. Y antes, sí, tienen una especie de... A ver, Rusia, todo el mundo le gusta meterse mucho con Rusia, pero Rusia estaba cumpliendo, cuando estaba Irán bloqueada, no le quiso vender ni un S-300 porque quería cumplir absolutamente con toda la normativa internacional y no quería señalarse, ¿no? Ahora al final ya, cuando se levanta la sanción, cuando se firma el tratado nuclear, pues sí, parece que le ha vendido S-300, e incluso se espera que algún S-400 quizás también esté por ahí. Desarrollado por el sistema 358, creo que se llama, que son manuales prácticamente, y sobre todo Manpads. Los Manpads, también los Manpads, pero los Manpads son importados, que son los que tú lo ves, disparas en el hombro y tal, pero han desarrollado 2 sistemas antimisiles de muy corto alcance, que es los que le dieron al F-15, que no destruyen, no son con fuerza explosiva, tienen poco explosivo, pero tiene un radio de hasta 8 kilómetros de altura, no sé qué, y es manejable, y es muy fácilmente transportable, con lo cual no es detectable. Además, que no irradia, no emite ondas de radio. Es decir, que tú, cuando pones un sistema en funcionamiento, tú tienes que poner el radar. Y el avión te avisa cuando el radar está entonces, fijado. mira, esto no tienen ese sistema, con lo cual no es detectable, con lo cual se han dado cuenta que es la mejor manera de que surge poder atacar en plan sorpresivo y emboscar a cualquier, sabiendo la zona. Eso pasó ya en la guerra de los ucranianos, también hicieron con los rusos parecidos, porque hacían sistemas de cerrar el radar, pero utilizando ya sistemas europeos. Cerraba el radar, sabía en la zona que había muchos pasos de aviones, y en ese sitio lo encendió un momento y captaba el primer avión y lo daban. Pero esto todavía más sofisticado en el sentido de que no tiene ni radar, es que no tiene, bueno, más sencillo, fácil de fabricar y además explosivo pequeño, 8 kilos, una cosa muy pequeña. Con 16 kilos que lo puede transportar muy fácilmente. Bueno, ¿y todo esto por qué? Todas estas cosas que están pasando, ¿por qué? Se le vino a una a la mente aquella frase de Marx de la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, y parece que estamos en una especie de ópera bufa donde cada día los diferentes actores que componen el elenco tienen una salida de pata de banco en un sentido u otro, que viene a escenificar una especie de distopía creciente que termina por confundir a la inmensa mayoría de la opinión pública. A mí me gustaría, un poco en la misma línea de de cómo nos estamos comportando en reuniones anteriores, empezar a incorporar también en este momento elementos para tratar de buscar las claves y sobre todo para ser capaz de entender el porqué. Esta no es una guerra entre el sionismo
y la teocracia iraní. Esto es una guerra de banqueros. Los responsables son las élites financieras, residenciadas fundamentalmente en Wall Street y la City londinense, las que están determinando el comportamiento que se está dando ahora mismo en este escenario por parte de los actores agresores. Vean ustedes lo que empieza a hacer Estados Unidos, ahora retomo de nuevo la idea original, hace aproximadamente algo más de un año. En enero del año 2025 lo primero que hace es denunciar ante la Corte Penal panameña, el órgano superior, denunciar las concesiones administrativas por las cuales estaban explotando el régimen de concesión, los chinos, los dos puertos que están en la cabecera, en las cabezas del canal de Panamá, el Balboa y el Cristóbal. Entonces la Corte Penal panameña decide dejar sin efecto esa concesión, con lo cual le quitan las mismas a China. No nos olvidemos que en el nuevo documento de seguridad nacional que aprobó, lo que se llamó el corolario Trump, aprobó el gobierno trumpista, ya hablaba de la necesidad de recuperar el control de los corredores energéticos, de los corredores de transporte y en última instancia, ya como al final, terminar ahogando a China. Es en ese contexto final donde hay que situar este conflicto. El objetivo es China. Esta es una guerra proxy, no porque se haya prestado a ella Irán, sino sencillamente porque los Estados Unidos hacen la función que las grandes élites financieras, la gran banca, le han conferido o determinado, decidido. Irán tiene aproximadamente un cálculo a ojo de buen cubero de casi 40 billones, con B, lo que llaman los yanquis trillones, de recursos energéticos enajenables o utilizables. Casi 40 billones. En una situación de crisis financiera internacional como la que se aproxima y como la que de hecho estamos viviendo, cada vez que se hace una inyección de capital en las grandes finanzas, en el sistema, se inyecta papel. Las grandes corporaciones, el poder real, necesita inyectar en el sistema valor. Y el valor es en este momento la energía. Controlar a través de un ser despreciable interpuesto como el hijo del Shah Pahlavi de Persia, Reza Pahlavi Jr., un personaje que pondrá al servicio, como desgraciadamente está sucediendo en Venezuela, los recursos energéticos del cuarto o quinto país del mundo más rico en recursos energéticos como es Irán, que además es un nodo logístico en la baja barriga, el bajo vientre de China, es tanto como significar también controlar los circuitos, controlar en definitiva los grandes corredores energéticos y también de mercancía entre Rusia, India, por Irán y China. Detrás del estrecho de Hormuz, en caso de una derrota de los iraníes, que no se va a poder producir porque esta es una guerra existencial donde a Irán le va la propia vida como sociedad más que trimilenaria, no estamos hablando de una sociedad de cowboys con muchos recursos como es la norteamericana. En ese contexto en el que se pudiera producir la derrota de Irán, que no se va a dar, el objetivo no solamente sería controlar esos recursos, sino también todos aquellos que tienen que ver con lo que se define ahora mismo como los dos poderes, los dos países que suponen haberse convertido en el verdadero factor de estabilidad que hay en este mundo. En este momento estaba hablando de indicadores demoscópicos, compañero Juanlu,
pero en este momento es creciente la simpatía por China en los Estados Unidos, es creciente la simpatía por Xi Jinping en Estados Unidos en detrimento de la opinión que de Trump se podía tener. Lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, bajo mi punto de vista, yo no sé si por necesidad o por ese intento de convertirse en el líder del sur global, de ahí el encuentro de Barcelona, donde la reunión de la socialdemocracia ha venido a significarse como alternativa bondadosa del sistema capitalista. El gran acierto ha sido aproximarse a China. China hoy es el ejemplo de lo que se puede hacer en aras no solamente de la paz en este mundo, sino también en aras de un modelo económico planificado sin entrar en debates de naturaleza pequeño burguesa, como puede ser aquellos valores que se hablan de ellos mucho de las democracias liberales. Ponernos a discutir si hay multipartidismo o no en China, o ponernos a discutir sobre si las llamadas oposiciones u oposición están presentes en las instituciones chinas, es tanto como resolver el contencioso entrando en Internet y comprobándolo. Mientras que en España son las élites quienes deciden sobre el presupuesto, o en Estados Unidos, en China, la planificación económica, la política presupuestaria la deciden entre millones de hombres y mujeres que, representando a todas las grandes y más importantes instituciones del país, empresas tanto públicas como privadas, el 30% de la economía china es privada, no nos olvidemos, o privado, universidades, grupos de trabajo de diversas disciplinas. Eso es lo que se aprueba, esa planificación es lo que está permitiendo que ese país haya conseguido sacar de la miseria a 900 millones de personas en los últimos 30 años. Por cierto, con una particularidad, la clave no está en decir que es el triunfo del socialismo, que lo hay en un porcentaje elevadísimo frente al capitalismo, ¿no? La clave está en saber quién controla la clave de cualquier país que se desarrolle o que pretenda desarrollarse con un principio de justicia y de atención a todos y para todos. La banca, que sigue siendo pública en manos del Estado, la moneda y el control de la economía de mercado. Economía de mercado sí, pero regulada desde el Estado y en interés de lo público. Es importante poner esto encima de la mesa, un poco también para abortar las prácticas mediáticas, las prácticas periodistas que tratan ahora de crear en la opinión pública, en la creencia, digamos, general, crear esa dicotomía de es necesario que gane Estados Unidos la guerra, aunque sea una agresión anglo-sionista, porque si no caeremos en las garras del comunismo chino. Como esa dicotomía empieza a germinar, o puede pretender alguien que germine, es necesario puntualizar lo que cada uno aquí está aportando y por lo que está peleando ahora mismo en el mundo. Estados Unidos pretende primero Hormuz, por supuesto controlar Suez, por supuesto sigue controlando de manera interpuesta el estrecho de Gibraltar y el estrecho del Canal de la Mancha, pero controlar también el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el estrecho de Malaca, en última instancia, por Indonesia, y arriba, y por supuesto el Ártico, como solución de comunicación, de conexión del mar meridional, del mar de la China, con los mercados europeos. El objetivo es el mismo, porque la política agresiva e imperialista de los norteamericanos no ha cambiado. Es el mismo que Theodore Roosevelt, en aplicación de la teoría de Mahan, del capitán Mahan, de tener una gran y muy fuerte marina que controlase los circuitos marítimos, el transporte en definitiva de recursos,
y para ello había que proyectar la imagen de poderío. Fue cuando, en el año, creo que fue 1899, ordenó Theodore Roosevelt, creo que fue, que visitara todos los puertos de Europa y del resto del mundo la famosa marina acorazada pintada de blanco, para que se resaltara el poder que proyectaba. Los Estados Unidos vienen proyectando ese poder desde antes de la Primera Guerra Mundial, desde 1899, inmediatamente después de la guerra hispano-cubana norteamericana, que fue definida por Lenin como la primera guerra imperialista del mundo. Digo todo esto porque esto forma parte de esa estrategia. Controlar los corredores, tanto marítimos como terrestres, los energéticos y de manufactura y de productos de todo tipo, porque esa es la manera, al final, de ahogar a China, de ahogar a India. India tiene una actitud un poco diletante, por no decir muy diletante, y por supuesto ahogar a Rusia, y lo que es más, ahogar al resto de la humanidad, a la que pone a sus pies, inclinando todos ellos, todos nosotros, la cerviz. Y para eso tiene que poner al mundo en el umbral de una conflagración nuclear que pueda acabar con la especie humana, pues lo harán. Por eso la paz no es posible de momento. Por eso todos estos pequeños intentos que puedan hacer estas aproximaciones no pueden conducir nada más que a la derrota definitiva en el occidente asiático, la expulsión de los norteamericanos del llamado Medio Oriente o Asia Occidental, la expulsión definitiva, la fulminación de las petromonarquías y, por supuesto, y muy importante, la derrota definitiva del sionismo como elemento galvanizador de los propios Estados Unidos. Solamente eso nos pondrá en la senda de la paz. No va a perder la guerra Irán, la va a ganar, por más que el farsante de Trump ande diciendo por ahí que ha destruido lo suficiente como casi para hacer desaparecer a la especie humana persa. No lo va a conseguir, pero es importante que sepamos que detrás de todo lo que se dijo, de que todo es un problema de búsqueda de la democracia y de las libertades, discurso, por cierto, que les compraron muchos colectivos ONGeros que tan cercano tenemos, con una pátina de supuesta defensa de los derechos humanos, y que puso en el centro del debate el problema del turbante, la llamada teocracia, como si fuera peor esta teocracia que dice de las ayatolás que la teocracia de los sionistas, que han convertido un relato de ficción como es la Biblia en fuente del derecho internacional, supuestamente. O sea, en definitiva, lo que trato de decir es que tenemos que tratar de encontrar por todos los medios, y de ahí el aportar datos, las verdaderas claves de lo que está pasando. Fijaros lo que puede parecer un absurdo, ¿no? Que Irán está diciendo que va a cobrar o que quiere cobrar por cada barco que pase por el estrecho. Eso es una manera de poner un impuesto al petróleo del Golfo y sacar, pues eso, $1 por barril, que es lo que se ha venido hablando. Y aquí, pues los analistas de sesudo y tal, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza. Vamos a cobrar, es como si nosotros nos empezamos a cobrar por el estrecho, para pasar por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y nos hacemos de oro. Bueno, esto en teoría es una manera de cobrarse el dinero que Irán va a necesitar para actualizar su infraestructura, que ha sido machacada por la guerra, y que los países del Golfo, que han estado prestando ayuda a Estados Unidos para esta guerra, pues de alguna manera se lo pague. Pero, si me permite, acabo la frase. Lo que puede parecer una tontería absolutamente pues enorme, porque no parece que esté en nuestros cálculos, pero sin embargo Estados Unidos es que se ha apuntado ya, es que ha dicho las cooperaciones que había en Pakistán ha dicho yo también, $1 para ti y $1 para mí. O sea, que es que estamos en un momento absolutamente de disparate. Sí, no más que una matización curiosa. El estrecho de Hormuz no son, cuando dicen pasa por el estrecho, no son aguas internacionales. Son territoriales. Territoriales, hay una diferencia. Son aguas iraníes. Son aguas o de Omán o de... Aquí el problema es Gibraltar, que el problema entre España claro. Es lo mismo que si te estuvieran bombardeando aquí en España desde nuestras aguas territoriales. Exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Por- Son aguas territoriales iraníes y omaníes. Que eso la gente, mucha gente No, piensa sí. que son internacionales. Internacionales no que No, se han no. metido ahora Está a claro. hacer el bloqueo en aguas internacionales, que eso es Eso es piratería. totalmente ilegal. Totalmente. Eso es En piratería. aguas territoriales tú puedes hacer en tus aguas territoriales Exacto. teóricamente lo que quieras. Mm. Si no, no pase, te dice, pues no pase, No, porque claro. son mías aguas. Da la vuelta da la vuelta. Que eso la gente Dala. la prensa no lo dice suficientemente. No le interesa, le interesa. No le interesa. Lo que interesa Para poner malo a los. Claro, que van a cobrar nuestro petróleo, a nuestros barriles que vienen para la No me gasolina. interesa. Nuestro estrecho también serán aguas De Omán. nacionales. ¿De Omán? No, el otro, el de Bab-el-Mandeb. De Bab-el-Mandeb. Bastante, pues Es más estrecho todavía. es más pequeño, efectivamente, Claro. y más grande que este estrecho, el nuestro. Djibouti, Aguas territoriales de varios Yemen, países. donde están localizadas las plataformas de los días. Sí. Eso lo vamos a ver, o lo vamos a, imagino que lo vamos a ver pronto. Bueno, por acabar con los temas un poco militares que estamos haciendo, que está pasando en Hormuz, decir que efectivamente, Trump ha podido decir que acabó con la armada y con la aviación iraní. La aviación iraní no valía nada, eran algunas piezas de museo, algún piloto iraní ha tenido que ir con una especie de avioncito pequeño de es decir, de la época del Shah, cuando se lo vendía Occidente, volando rasante para llegar y tirar una bomba y sabiendo que no va a volver, ¿no? Pues son aviones prácticamente de entrenamiento, algunos de ellos los que han tenido que usar en este tiempo. Pero la Armada tenía algún barco moderno que se lo han tumbado cuando venía de la India, que se lo había quitado de en medio porque era un barco realmente un destructor bastante moderno, de estos que prácticamente son como un auténtico un bloque completo, no parece que hay. Son los más clásicos que se han hecho hasta la fecha y ahora todos son como eso, como un armazón que no hay, ¿cómo se llama? Una cubierta, ¿no? Claro. Bueno, lo que tiene, para ir rápidamente, lo que Irán tiene ahora pues son un montón de lanchas rápidas. Lanchas rápidas que son lo que llaman la flota mosquito, que con eso solo están cerrando el estrecho. No hace falta tener un portaaviones. De hecho, lo que esta guerra está demostrando es que los portaaviones, el uso que tenían como base aérea, que lo podían llevar a cualquier sitio y tal, yo creo que están ahora mismo, lo están echando de otros sitios, están llegando a 1000 y pico de kilómetros porque cualquier enjambre de drones, cualquier torpedo, etcétera, está demostrando que lo puede tumbar y entonces los portaaviones que en teoría iban a venir a desbloquear el estrecho, pues al final, ya digo, a 1000 y pico, a 1700 kilómetros, ¿no? Y muy interesante lo que planteaba el compañero sobre el tema de los manpas, ¿no? Bueno, es posible que se hayan acabado con algunos de los radares y de los lanzadores de misiles antiaéreos. Pero entre los mapas de desarrollo propio y parece ser que hubo un acuerdo firmado hace como un mes o por ahí con Rusia de la adquisición de 1000 manpas, ¿sabes? Yo digo, proyectiles que se disparan desde el hombro, ruso, que además puede discriminar las contramedidas estas de calor que lanzan, entonces sabe distinguir entre la contramedida y el propio avión. Irán ha tumbado unas cuantas decenas de aviones, lo que nunca había pasado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Creo que son alrededor de 40 aeronaves importantes las que se han derribado por Irán, a pesar de que no tenían ni antiaéreos ni tenían de nada, ¿sabes? Lo que decía. No están así. Fijaros lo que están diciendo un congresista de Estados Unidos o lo que está diciendo la CBS, que Irán tiene mucha más armamento de lo que se reconoce. ¿Por qué? Porque también está utilizando un sistema absolutamente de tener en cada una de las provincias una ciudad, lo que llaman ciudad de misiles. Y si tú te cargas una en un sitio, puedes abrir otro sitio. Mosaico, efectivamente, no me acordaba de la. Ed Cornite, que fue representante inspector de armas, delegado de la ONU, dice que se estima que Irán tiene, y eso no significa que no hayan dejado de producir, entre 45.000 y 50.000 drones, y entre 15.000 y 20.000 misiles de corto y de largo alcance, balísticos, de crucero y por supuesto la inmensa mayoría de ellos hipersónicos. O sea, desde el punto de vista de una guerra de naturaleza convencional o táctica es imbatible, sobre todo porque Irán tiene diseñado su sistema bélico
desde el principio de me atacan, me defiendo. Me atacan, me defiendo. Si se me aproximan los barcos de la Marina de Guerra norteamericana a 700 o 800 millas y desde ahí empiezan a bombardearme, desde ahí le doy. De hecho, los norteamericanos que están bombardeando junto con la aviación sionista de forma indiscriminada y no con bombas de precisión, sino con planeadoras fundamentalmente, lo están haciendo desde muy alejadamente del espacio aéreo iraní. O sea, son unos cobardes además, criminales, capaces de forma indiscriminada matar a personas por miles como están matando. Inicialmente con aquella famosa 170, dramáticamente famosa, niñas que fueron achicharradas en un colegio. Lo que está claro es que Estados Unidos todavía, a la fecha que estamos, no controla el espacio aéreo iraní, que es lo que han dicho que lo llevan controlado desde que empezó la guerra, y todavía no hay libertad de vuelo para los aviones norteamericanos, porque ya digo, hasta los F-15, que además creo recordar que utilizaban un sistema sónico en un principio por el sonido, localizaban el avión, no hacía falta de radar, y luego ya ponían los sistemas antiaéreos. Aparte de que están ciegos. Sí, lo detectaban a través del sonido. Exactamente, sí, algo Además era muy movible porque era una camioneta como era entre dos, es decir, que era muy fácil de mover de un lado a otro y no lo detectaban y tan manejable, tan fácilmente. A mí me mandó ayer José Manuel Crujeira, que es su segundo apellido, yo le digo Crujeira, no, su origen gallego lo delata, un WhatsApp que dice: si nos fijamos bien, todas las guerras que hemos venido sufriendo en los últimos tiempos se llaman por el nombre del país agredido y donde la guerra se ha producido. La guerra del Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Siria, la guerra de Irán. Si le pusiéramos el nombre a la guerra por el nombre del agresor, más del 80% de la guerra se llamaría Guerra de los Estados Unidos de América. O I de la OTAN. En ese sentido, por cierto, fue bastante penoso ver a Hillary Clinton tras llevar un saludo telemático a la convención de la izquierda progre o pijo progre, ¿verdad?, en Barcelona, que fue la que dijo, riéndose de forma sardónica, más bien como una hiena: llegamos, vimos y murieron, al referirse a Gaddafi y a la destrucción de un país como Libia, que en aquel momento era el país con la cobertura asistencial y de servicio más importante e imponente de África, con la renta media más alta y con el nivel de vida igualmente más alto. Pero no solo eso, Hillary Clinton está desde hace un mes para acá intentando apropiarse de la guerra contra Irán. O sea, que se supone, que dice, bueno, esto lo hace Trump porque Trump está loco, porque Trump no sé qué, y ella es demócrata, se supone que desde la blandita, de la buena, de no sé cuánto, y al final se está intentando apuntar, no, esto lo he cabildeado yo, esto lo he provocado yo, esto lo estoy diciendo yo, hasta ella, para demostrar un poco que Estados Unidos no depende mucho de quién gobierne. No, lo que Hillary Clinton está desmarcándose detrás de diciendo, a mí me ofrecieron, los israelíes me ofrecieron hacer el mismo ataque, pero nosotros decidimos que no, porque no era viable. Está poniendo en tela de juicio de la capacidad de Trump, porque diciendo, ha caído como el tonto útil, que trae así el tonto útil porque los israelíes han estado machacando todo el tiempo a los americanos para que atacasen a Irán. Y dice, mi gobierno han intentado, nos dijeron, nosotros dijimos que no era viable, no sé, a pesar de la insistencia de Israel. Y a este le han dado llamadas y ya ha caído en la trampa. Pero no Es un poco olvidar, lo que ha querido hacer la Israel para desmarcar. Pero también ha dicho que ella ha sido la que ha provocado, en cierta manera, la guerra.
están intentando, como Tucker Carlson, que está diciendo que Estados Unidos es un títere en manos de Israel, pero como si ella no lo hubiera sido siempre, ¿no? O sea, que de hecho ella, ¿os acordáis de cuando cuando se sacaron los papeles por Wikileaks de su campaña electoral? Los papeles de Podesta, ¿no? Que se llamaban. Esos papeles de Podesta demuestran que la gente que financiaba Al Qaeda desde el Golfo estaba financiando su propia campaña y se llevaron todo el escándalo a que los rusos habían filtrado papeles, pero lo que decía justamente es que Hillary Clinton formaba parte del mismo lobby pro Al Qaeda de estar descentralizando. De hecho, en su gabinete había una asesora de nacionalidad o de ascendencia egipcia, que su padre, sus hermanos y tal, controlaban absolutamente toda la hermandad musulmana a nivel mundial, y la revista Los Hermanos Musulmanes, etcétera, etcétera, y esa estaba, no me acuerdo del nombre, pero era una mujer, que, bueno, incluso la he visto en algún cameo en una serie de televisión, porque era una mujer muy famosa, muy estilosa, y era una de las principales asesoras de Hillary Clinton. Y la otra asesora importante de Hillary Clinton era la presidenta de Amnistía Internacional. O sea, porque a mí me gusta recordar eso, porque cuando empezamos a hablar de que amnistía, bueno, hay que apuntar esa amnistía, no creo en los gobiernos, pero hay que hacer algo, al final no deja de ser un instrumento del Departamento de Estado norteamericano. Pepe. Sí, quería poner, digamos, el dedo o llamar la atención sobre dos cuestiones que se han planteado reiteradamente con diversas interpretaciones y diversas lecturas. Hay un escritor, historiador, nacido en Gijón, por tanto de origen español, hijo de republicano, que estuvo exiliado mucho tiempo en México y se naturalizó mexicano, se llama Paco Ignacio Taibo, que es un biógrafo, ha sido biógrafo de Ernesto Che Guevara de la Serna, y que ha escrito algunos de los libros impagables de la literatura latinoamericana. Paco Ignacio Taibo dice: quien controla la narrativa de la historia controla el presente. Por eso es muy importante llamar la atención sobre este tipo de cuestiones sobre las que pedimos atención y una pequeña reflexión. Una de las cuestiones que se ha planteado ha sido ¿por qué se produce la ruptura de las conversaciones en Islamabad? Bueno, hay que decir que los pakistaníes, la propuesta que le entregan a los norteamericanos con las 10 exigencias que hicieron los iraníes, las 10 exigencias, voy a mencionar algunas, o sea, los iraníes exigían, en primer lugar, cese de los bombardeos, por supuesto, levantamiento de las sanciones, 20.000 millones. Por supuesto, levantamiento, o mejor dicho, descongelar las decenas de millones de dólares que están retenidos en bancos norteamericanos o de la Unión Europea. Por supuesto, tener una exigencia primordial, que para eso bombardearon las bases norteamericanas, que es la expulsión de la península arábiga de los norteamericanos como elemento de distorsión permanente y de agresión continuada. Por supuesto, mantener su política de relaciones fundamentalmente con el mundo chií en la península arábiga y en todo el escenario de la llamada Asia Occidental u Oriente Medio. Por supuesto, la solución del Líbano, del problema del Líbano y de Palestina, de Gaza y Cisjordania. Por supuesto, también mantenimiento de su programa nuclear civil en los términos que se pactaron en 2015 o 2016 entre la dirección iraní y Obama, y que luego se carga Donald Trump en 2018. En ningún caso, la fatwa así lo decía, pero no solamente la fatwa de Jamenei, también la de Khomeini en 1979. Los iraníes han optado nunca por la solución nuclear bélica, por tanto, cosa que han hecho ilegalmente los sionistas, que tienen aproximadamente 190 ojivas nucleares sin haber pactado el acuerdo de no proliferación y tampoco haber admitido
la presencia permanente continuada de los inspectores de la OEA, cosa que los israelíes, insisto, los sionistas, nunca han permitido, pero ellos no pueden renunciar a su programa nuclear civil. Dime. Sí, una de las cosas, porque a mí me lo han preguntado muchas veces, y me dicen, ¿para qué quieren los iraníes uranio enriquecido? Para una cosa muy importante, porque es el combustible necesario para sus centrales nucleares. No, si no lo tiene que no importar. solamente eso. Aparte de esto, pero que muchas veces la gente se cree que porque tenga, No. se confunde, que porque No, tenga 60% no solamente ya va a eso, ser una claro. guerra nuclear. No solamente eso, es que el desarrollo de la ciencia y de la técnica ha propiciado que hoy sea una potencia en ese sector y lo hacen en aplicación del uranio enriquecido. Claro, exactamente. Pero además tampoco podían renunciar a su política balística, misilística, puesto que es la que le permite responder a la permanente y continuada agresión del sionismo. Irán lleva siendo agredido desde el año 1979-1980, cuando una guerra proxy organizada por los norteamericanos produjo la agresión de Saddam Hussein y de Irak y la invasión de su territorio, que duró 10 años, no, 8 años, 8 años, y que murieron más de 500.000 hombres y mujeres y niños, que fueron gaseados con armamento químico, biológico, alemán de la Unión Europea y también norteamericano, que se nos olvida, Bueno, eso fue lo que le entregaron los pakistaníes al señor Trump. Evidentemente, según todo parece indicar, está acreditado, que cada 10 minutos que se avanzaba algo, J.D. Vance, el vicepresidente que había mandatado Donald Trump, se levantaba para llamar a Donald Trump no, o a Pete Hegseth tampoco, o a Benson tampoco, el de la Reserva Federal no, para llamar a Netanyahu. Para llamar a Netanyahu, que es el que en nombre de los lobbies sionistas, que no son solamente judíos, que son también cristianos, porque el lobby cristiano es tan potente en los Estados Unidos o más, porque es mucho más numeroso que el lobby judío, es el lobby sionista, aquellos que creen, que afirman a pie juntilla que la Biblia es fuente de derecho internacional, lo que están mandando en esta tesitura en la que nos encontramos. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando habla del programa nuclear, no está hablando de desarrollar un programa misilístico con ojivas nucleares que la convertiría, con independencia del número de ojivas que tuviera, en una potencia por el hecho de que tiene misiles hipersónicos que pueden poner con 14 más de velocidad en cualquier sitio. Sí, es que noticia de última hora que se han activado la defensa antiaérea en Teherán, enfrentando objetivos hostiles. Se oye el sonido de la defensa antiaérea en acción en algunas áreas de la capital. Está claro. Es en directo. Marandi, el profesor Marandi, que forma parte del equipo negociador, Sí. Cuando J.D. Vance se levantó y dijo que no continuaba con las negociaciones, ha dicho que tuvieron que venir por Pekín y por Moscú, porque el temor que tenían era bastante creciente y plausible de que se produjera sus temores, porque temían que abatiesen los aviones que traía a la delegación iraní en un número de más de 70 personas. O sea, están dispuestos a todo, pero vuelvo a repetir, no es solamente por un intento de balcanizar, que también de balcanizar Irán, es un intento de controlar corredores, circuitos, nodos logísticos y, por supuesto, el petróleo y el gas. Mira, vamos a seguir avanzando, que ya tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Esta imagen que además me la envió justamente Pepe para saber si era cierta o era una fake news. Empezamos a buscarla y al final ya está el CBS y Tucker Carlson ha hablado de ella en los medios de comunicación. Y al final se la han tenido que comer los medios de comunicación, han tenido que publicarla.
¿Y cuál era el problema? No es que esto suceda, porque todo el mundo sabe que estas cosas suceden y mucho peores que esto que estamos viendo. Primero que estaba grabado y luego que en este momento el lobby sionista, que Pepe estaba diciendo que el lobby sionista más grande de Estados Unidos por número de personas es el lobby evangelista, son 30 millones de personas que son votantes y donantes de Trump. Cuando vean estas imágenes pues pueden empezar a pensar en que su sionismo no está tan justificado porque ellos odian la figura de Cristo y odian a los cristianos. Y bueno, fijaros lo que sucedió en Semana Santa, que prohibieron que se celebrara la misa del domingo de resurrección y que se celebró en Irán en un montón de iglesias. Comentar una cosa muy breve, que yo siempre la comento cuando hablamos del programa civil o militar. Cuando Bush pierde las elecciones, el lobby israelí intenta que se monte una guerra contra Irán en el tiempo de descuento de Trump, de Bush. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese momento, cuando ven que esta guerra puede desatar algo parecido a lo que está sucediendo ahora, pero incluso llegaron a la guerra mundial, las 17 agencias de seguridad norteamericanas, el FBI, la CIA, la NSA, etcétera, etcétera, emiten un comunicado conjunto. Creo que era la primera vez que sucedía en la historia de Estados Unidos, diciendo que tenían toda la certeza del mundo de que Irán no estaba buscando bombas nucleares, que el programa nuclear era civil y que no estaba justificada de entrar en ningún tipo de guerra. Ese informe que sale publicado en Estados Unidos a 5 columnas en muchos medios, parece que a los periodistas se les ha olvidado, parece que a muchos responsables políticos se les ha olvidado, porque desde 2003 no hay ninguna evidencia de que incluso, sabéis que hay tecnologías que son de doble uso, militar y civil, pero ni siquiera que Irán haya podido, desde como mínimo de 2003, ninguna acción que pueda indicar que Irán esté buscando una bomba nuclear. Bueno, otra noticia muy rápida. ¿Sabéis cuánto nos cuesta esta guerra y la de Ucrania al día en el precio de energía? Pues esto acaban de decir responsables de energía de la Unión Europea, nos cuesta 500 millones de euros diarios que están pagando las clases más populares por la energía que consumimos y con los sobreprecios que tienen, pues haber tumbado el Nord Stream, por haber... Más de 180.000 millones al año. Una auténtica salvajada. Bueno, y para despedirnos un poco, deciros que este domingo en la marcha rota, la romería antiimperialista por excelencia, son 38 años ya yendo a la base de Rota. Este año cuenta con un apoyo de un montón de organizaciones nacionales e internacionales. Ya veréis los comunicados que están mandando de la Federación Sindical Mundial, por decir alguien muy importante. Y dar unas pinceladas con el tema de Rota. O sea, ya lo ha dicho Pepe, el 80% de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial la ha provocado Estados Unidos, y Rota es una pieza fundamental en ese esquema. ¿Por qué? Porque es la base más importante de la US Navy fuera de Estados Unidos. O sea, cuando decimos que Rota, bueno, es una base pequeña, que hay 4 o 5 destructores, no, es algo mucho más importante que eso. Estamos hablando de que en las guerras de la OTAN de este siglo ha muerto 6 millones de personas según algunas estimaciones de algunas ONG internacionales norteamericanas. 6 millones de personas que ha podido matar la OTAN. La base de Rota, desde luego, no la podemos seguir viendo como un puesto, como un centro de trabajo, como un yacimiento de empleo, sino como algo, en este caso son imágenes de Gaza, donde los destructores de la base norteamericana estaban allí para defender a Israel, en este caso de la respuesta de Hezbollah. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces, la base Rota está poniendo en peligro la vida de los habitantes en la bahía de Cádiz. Había un programa que me traje aquí un día de simulación de que si caía una bomba en Rota, qué es lo que podía provocar. Estamos hablando de centenares de miles de muertos prácticamente en los primeros minutos y hasta 1 millón de muertos en los primeros días. También he puesto aquí muchas veces un vídeo del presidente ruso Medvedev en su día, que cuando se montó el escudo antimisiles dijo: acabo de poner los misiles más potentes que tenemos en el mercado apuntando a la base de Rota, con todo mi dolor, no lo decía, pero me veo obligado a tal, ¿no? Eso está, se publicó en Estados Unidos, ese vídeo aquí en España nadie ni ha querido hablar de él, pero que sepamos que esa espada de Damocles la tenemos encima de nuestra cabeza.
La base de Rota sirve para robar recursos naturales. Esta foto me encanta. Esta imagen es de Siria, robando los pozos a los sirios. Hoy se los dará Al Qaeda gratis, que es el gobierno que ha puesto allí. Y bueno, fijaros, la base de Rota sigue creciendo, están ampliando muelles, ampliando más destructores de la clase US Arleigh, y cada vez que llegan más se supone que va a haber más empleo, y cada día se está destruyendo más empleo en Rota. Y esto ya lo he dicho antes, el escudo antimisiles que se nos pone, en teoría es para defender a Andalucía, pero si nos preguntamos dónde está ese escudo antimisiles hoy, veremos que está en el estrecho de Hormuz, en la costa de Israel, y hoy día pues podríamos pensar que si Irán está atacando bases militares americanas en el Golfo, podría atacar a la nuestra, pero sin embargo el escudo se va lejos porque no está para defender a Andalucía, sino está para defender al sionismo y el control de momento no tiene para eso. Efectivamente. Pero que sepamos que no está aquí para defendernos, sino que está para defender a la sexta flota en sus labores imperiales y de robo de recursos en Oriente Medio o en la Asia Occidental. Así que el domingo nos veremos de nuevo allí, con mucha sorpresa. Hay autobuses desde Almería, Granada, desde Cádiz no. En Cádiz vamos siempre con nuestro medio, pero hay como 5 autobuses ya prácticamente llenos. Y a pesar de contraprogramaciones que han hecho cosas para evitarlo, al final creo que, sobre todo con los apoyos internacionales y nacionales que este año tiene, va a ser una marcha bastante distinta. Hemos contactado con amigos de muchas embajadas de países atacados. La embajada de Irán nos ha mandado esta bandera para que la pongamos en el cortejo, le ha mandado tres banderas. Va a haber representantes del Frente Polisario, va a haber representantes muy importantes de Palestina. Va a estar nuestra Jaldía Bubácara de la Embajada de Cuba, etcétera, etcétera. Va a haber muchas sorpresas que creo que este año va a estar muy lindo. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, rápidamente podemos ir hablando. Bueno, yo simplemente quería deciros una cosa, que no se piensen ustedes en lo absoluto que todo lo que le hemos dicho aquí es absolutamente cierto. Piensen ustedes que lo que le hemos dicho es un intento, o lo que hemos hecho es un intento de, controlando el relato, también controlar el pensamiento vuestro o condicionarlo. Por favor, todo esto que se le ha dicho, traten de comprobarlo, de contrastarlo y saquen sus propias conclusiones. Pero en ningún caso apaguen la televisión cuando no les guste algo que están viendo, sino que traten de explicarse las razones de por qué se produce. Esta es una guerra de banqueros para banqueros. Esto es una guerra que tiene como objetivo principal la transferencia de las grandes rentas de la fuerza del trabajo a las rentas del capital, que conlleva un empobrecimiento de las clases productivas para beneficiar a aquellos que no producen nada y que necesitan esa transferencia, ese control de esos 30 y tantos billones de euros en energía para equilibrar las cuentas. Inyectar papel en el sistema sin valor, sin cobertura, ni de oro, ni de petrodólares, ni de ningún tipo. Lo único que hace era inflar, aumentar la apreciación del mercado, en definitiva, hacer recaer la crisis otra vez, una vez más, para los trabajadores. De ahí la necesidad de las guerras continuadas que se está sufriendo en este mundo, que ese es el otro gran objetivo. Ajustar la demanda a la oferta y a la disponibilidad económica. Bueno, me da mucho miedo lo que ha comentado Gonzalo, esperemos que sea o una falsa alarma, una escaramuza o algo así, porque como han empezado las hostilidades al nivel que se ha prometido, posiblemente se ataquen todas las desaladoras del Golfo, los países, antes decíamos de winter is coming, ¿no? Ahora el verano lo que viene, ahora una intervención militar sobre el terreno va a ser muy complicada porque el calor que va a hacer ya mismo en la zona es imposible. 40-50 grados, un soldado no lo soporta y menos un soldado que venga de otra latitud, pero imaginaros que si se bombardea Arabia Saudí y se cargan en la desaladora más grande que le da agua al 80% de la gente, ¿qué van a hacer los saudíes? Bueno, Riyadh tiene que irse a la gente en una semana, la capital de Arabia. Y dice Bahrein, dice... Israel mismo tiene mucho más desarrollo. No, si atacan, digamos, equipamiento y dotaciones críticas, entonces ya se rompió el corojo, como se dice en Cuba. Eso tiene que ser la gente quitando. Gracias.
Bueno, hoy hemos firmado